Mira qué reciclaje más fácil y bonito hago con este bote de plástico para Navidad. No lo tires, recicla conmigo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para el trabajo de hoy, este bote de plástico. Lo decoraremos con muy pocos materiales. Empezamos con esta bonita tela con brillitos, muy navideña, que creo recordar que la compré en el Teddy. Le hago un improvisado dobladillo handmade con cola blanca, para que no se deshilache y quede más presentable, poniendo la cantidad justa para que no se salga ni quede manchada la tela. Y con este mismo pegante o con silicona caliente, como prefieras, vestimos este tarro de plástico con este bonito manto de brillito navideño. Atención especial a la boca del envase. Lo vamos fijando bien y colocando la tela. En la parte baja haremos unos cortecitos para que no nos quede muy abultado. Y con un cartoncito, vestido también de la misma tela, le daremos más firmeza a los pies del bote. Ya tenemos preparada la base del trabajo. Vamos con sus decoraciones. Mira, qué bonito es este papel de arroz tamaño 3 de los buenos amigos de ITD Colección. Renos, osos polares, el mismo Santa Claus, los regalos preparados y bonitas decoraciones de Navidad. Papá Noel y su trío de renos se prestan a ser protagonistas de este bote reciclado de galletas saladas. Voy a recortarlos de forma circular, que queda muy chachi, y hacer lo mismo con un par de retales de cartón. Gesso para mis dos circulitos, una mano y otra de pintura blanca o las que necesites para crear tu lienzo blanco, dejando secar muy bien entre ambas capas para que el cartón no se abombe. Y colocamos nuestro par de bonitas imágenes circulares navideñas de papel de arroz, con medium para decoupage. Ya sabes, esta primera capa la damos bien extendida. Una nueva capa, ahora sí, más generosa, del mismo pegante, medium o cola blanca rebajada con agua, para que la imagen quede bien asentada y protegida también. Quiero hacerle un marco a cada estampa navideña, algo muy sencillo. Con cuerda de yute y este cordón rojo con tanta vidilla, voy a envolver mis imágenes circulares haciendo trenzas. Con cinta de papel mismo sostengo el comienzo de la trenza a la mesa, con un adhesivo que la sujete mientras yo procedo. Y al momento peluquería. Quedan tan bonitas.
Con silicona caliente pego mis imágenes en dos de los laterales de nuestro bote reciclado con tela. Lados opuestos, una cara A y la cara B. Y a continuación, esas trenzas rústicas navideñas tan sencillas que hemos creado, enmarcando así cada imagen de Navidad. Me encanta cómo queda. Hoy estamos dándolo todo con un bote de plástico que contenía galletas saladas. Me encantó por su tamaño. Me va a servir ahora para mis dulces navideños o para hacer un regalito apañado en estas fechas. Si te está gustando esta idea de reciclaje, te invito a que te suscribas al canal y compartas el vídeo. Así mucho me ayudarás, tan sencillo como eso. Acompáñame, comenta, comparte y suscríbete al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Y un detalle más para este tarro, una cuerda de yute para la parte superior. Le va muy bien ese toque rústico. Como el trabajo quiero que sea muy sencillito, no voy a añadirle mucho más, tan solo unos detalles de brilli brilli. Con estas témperas que ya llevan incorporada purpurina, voy a dar brillito bonito a las bolas navideñas, las bufandas de los renos, los regalitos y el traje de Santa. Este papel de arroz tamaño 3 tan bonito, con bellas ilustraciones navideñas, lo encontrarás en la web de los amigos de ITD Collection. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y vamos con la tapa de plástico. Trabajaremos de manera muy sencillita también. Lo primero, pasar una lija para abrir el plástico y evitar que se despegue la imprimación y la pintura. Vamos a darle un par de manos, que el rojo es muy intenso, y también pintura blanca, como hacemos siempre para un mejor acabado del trabajo. Vuelvo a ese bonito papel de arroz de ITD Collection para tomar otro motivo. Esta imagen del saco de regalo es justo lo que necesitan nuestros protagonistas del trabajo. La ponemos ahora al completo en nuestra tapa. Extendemos el pegante para decoupage. Colocamos la imagen y con una lima de uñas o con la lija rasgamos al ras lo que nos sobra del papel. Completamos la técnica con la capa por encima, ahora más generosa del pegante utilizado, y dejamos que seque bien. Vamos a conjuntar la tapa con el resto del trabajo. Si ya la imagen le iba de perlas, pondremos ahora en el borde un retalillo de la misma tela con la que vestimos nuestro bote de plástico. Le queda muy bonito. Y hablando de cosas bonitas, le incorporo esta cinta de yute con un diseño que recuerda al trenzado que hicimos para nuestros marcos. ¿Qué te parece cómo queda? Le sumo también el cordoncillo rojo navideño a esta parte de la manualidad, bordeando el contorno de la imagen. Y también esos detallitos de vidilla que aportan las témperas con brillantina en detalles del diseño. Nos queda un trabajo muy conjuntado por arriba y por abajo.
Barnizaremos cuando sequen bien los brillitos y los sumamos al trabajo. Y botecito listo. Y así es como nos queda decorado un simple bote de galletas saladas, un envase de plástico que hemos reciclado y decorado con tela, cuerdas de yute y decoupage. ¿Te animas con esta manualidad para regalar en Navidad? Dedito arriba, comparte y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme en este reciclaje navideño hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.